Muy bien, tenemos aquí en este caso este siguiente problema que vamos a resolver a continuación, donde tenemos el planteamiento de que hay que sacar este voltaje de Thevenin que tenemos aquí. Este voltaje lo tenemos del nodo A al B y tenemos este circuito con este voltaje de 18 volts, esta fuente de 18 volts, y pues hay que resolverlo, ¿verdad? Ahorita le apunto aquí el número de problema que es, pero pues para empezar se puede reducir este circuito para poderlo resolver paso a paso, ¿no? Entonces hay que irlo reduciendo. Primero vemos que esta resistencia de aquí está conectada en serie con esta. O sea que es tan fácil como solamente sumarla y ya nos quedaría aquí en paralelo con esta. Y quedaría, ya reduciéndola, nos quedaría en serie con esta. Así que procedo a hacer lo siguiente. Muy bien, entonces aquí dijimos que nos quedaría una resistencia. Voy a redibujar este circuito. Primero que nada, ¿verdad? Lo voy a dibujar un poco más pequeño. Para eso voy a hacer un poco de zoom. Aquí lo voy a redibujar tal cual como está ahí, haciendo la respectiva reducción. Donde tenemos aquí esta esquina, aquí la resistencia que sería de 22 ohms, sumando esta más esta, nos quedaría esta de 22 ohms, bajaría por aquí. Aquí tenemos la que está abajo, que esta sería igual de 6 ohms, y aquí abajo nos quedaría otra que estaría conectada tal que aquí, y esta sería de 3 ohms. Ahí está, 3 ohms aquí. Tendríamos aquí igual positivo negativo conectado, y así nos quedaría reducido. Esto lo podemos seguir reduciendo. Si podemos ver, esta de aquí está en paralelo con esta, ya que están conectadas a los mismos puntos. Para ello simplemente es el inverso de la suma de los inversos, que es el inverso de la suma de los inversos. Aquí tenemos 22 más, ahí está. Y permítanme, saco ese resultado. Muy bien, nos quedaría como resultado 33 séptimos de ohm, y ya nos quedaría el siguiente circuito. Considerando esto, nos quedaría la resistencia de aquí, que esta sería con este valor de 33 séptimos de ohm, conectada a esta de 3 ohms y conectadas a la fuente más menos de aquí. Esta pues ya simplemente hay que reducirlo pues están en serie, entonces simplemente se suman, que nos daría, de hecho sí lo podemos dejar y nada más sumarlo para lo que viene siendo la fórmula, pero en total aquí nos daría una suma total de 7 tercios. Permítame, déjenme les confirmo. Pues así ya, no hace falta más. Para calcularla, primero hay que calcular la corriente, recordando aquí son 18 volts y aquí igual 18 volts. Hay que calcular lo que es la corriente que tenemos. Vamos a calcularla en esta dirección porque va de mayor a menor potencial, entonces vamos a calcularla en esta dirección, así yendo para esta parte donde tenemos la corriente de esta corriente es igual a estos 18 volts entre lo que viene siendo la suma de estas resistencias, que es la resistencia total, que tendríamos aquí 33 ohms, 33 séptimos de ohm, más los 3 ohms. Eso nos daría un resultado de 7 tercios de ampere. Aquí lo tenemos, 7 tercios de ampere es la corriente que circula por este circuito pequeño, ¿verdad? Ya teniendo cuál es la corriente de este circuito total, podemos deducir cuáles son los voltajes que tenemos en este de acá.
De hecho podemos igual sacar pues el voltaje, hay que sacarlo igual de este mismo circuito. Tenemos que son 7 tercios, estos 7 tercios hay que multiplicarlos por estos 3 y por este 33 séptimos, que en total nos darían por aquí un valor de mayor a menor de 7 volts, y por aquí multiplicando esos, voy a ponerlo aquí para que se entienda, que son 3 ohms por estos 7 tercios de ampere, que son igual a 7 volts. 7 volts que corresponden a estos de aquí. Ay, no se vio. Aquí está. Ups, ahí está. 7 volts que son los que son de aquí. Y pues para este sería pues lo mismo, ¿verdad? Que serían 33 séptimos de ohm por 7 tercios. Eso nos daría un total de 11 volts. 11 volts que tenemos en esta segunda resistencia, que serían de mayor a menor. 12 volts. Muy bien. Ya con eso pues ya podemos sacar la corriente de cada una de estas resistencias. Recordando, aquí de mayor a menor tenemos 7 volts, y en total de aquí de mayor a menor tenemos estos 11 volts que habíamos dicho. Este de aquí pues es el equivalente a esto, que son, ¿de cuánto dijimos? 11 volts. 11 volts de mayor a menor, ahí lo tenemos, y pues simplemente hay que calcular la corriente de cada una. Para ello hay que multiplicar, hay que dividir voltaje sobre resistencia, que sería 11 entre 22, que pues nos da un total de un medio que circula por esta, circula un medio de ampere. Voy a escribirlo por acá, que es voltaje sobre resistencia, y lo tenemos, es igual a un medio de ampere, y este corresponde a esta de acá. Muy bien, para la de abajo sería pues exactamente lo mismo, que serían estos 11 volts entre los 6 ohms, que nos daría un equivalente, pues sería exactamente lo mismo, para no batallarle, ¿verdad? Que se mantengan, perdón, aquí es amperes, que se mantengan lo más completos posibles. Y pues aquí ya tenemos cuál es la corriente que circula por esta sola resistencia, que eran 11 sextos de ampere. 11 sextos es lo que circula en esta de aquí. Muy bien, entonces ya con esto podemos deducir cuáles son los valores de esta de acá, ya que sabemos que estos de aquí los reducimos simplemente sumándolos. Entonces por aquí, por este de aquí, circula la misma corriente que por este. Por este ya sacamos cuánta corriente circula, y creo que ya teníamos cuánto circula por esta de aquí, o me parece que no. Sí, por esta corriente de aquí circulan esos 7 tercios de estos 7 tercios de ampere, que voy a pintarlo, ya lo puedo pintar, de hecho aquí lo tenía que dibujar. ¿Sí? 7 tercios ampere circulan de esta manera hacia abajo, y ya los tenemos todas las corrientes, y ya podemos plasmarlos aquí. Así es, efectivamente. Tenemos, ya podemos plasmarlo en el circuito, habíamos dicho, 7 tercios por aquí, 7 tercios de ampere, por esta de aquí circulan en esa dirección 11 sextos de ampere, y por aquí circula un medio de ampere, igual de esta manera. Por esta de acá circula de igual forma en esta dirección un medio de ampere, y ya tenemos todas las corrientes de todo el circuito. Entonces ya con esto podemos calcular cuál es el voltaje que circula entre entre el nodo A y el nodo B. Muy bien, para sacar el voltaje pues simplemente hay que
sabemos que es el voltaje de AB. Entonces lo más sencillo es usar la ley de Kirchhoff de voltaje, que vendría siendo el método de nodos, donde hay que establecer, perdón, el método de mallas con los voltajes. Vamos a hacer una malla simulando. Para calcular el voltaje de aquí, pues hay que simular aquí una malla. Como en este caso queremos de mayor a menor, pues tendría que ser en este sentido, de mayor a menor, para que nos lo salque. Aquí tenemos ley de Kirchhoff de voltaje. Ley de Kirchhoff de voltaje para calcular cuál es el voltaje que tendríamos aquí. Recuerden, la suma de los voltajes en un camino cerrado son igual a 0. Entonces ya con esto podemos empezar a formular lo que viene siendo la fórmula XD. Tenemos aquí que es el voltaje, sería este voltaje más este voltaje, bueno, es más bien este voltaje más este voltaje más este voltaje sería igual a 0. Que tendríamos aquí que el voltaje aquí son 7 tercios de ampere por estos 3 ohms más el voltaje sí, cierto, lo olvidé. Como va en sentido opuesto, aquí sería negativo. Sí, igual aquí sería menos, porque vamos en sentido opuesto. Entonces tienen que ser negativos. Menos un medio de ampere por, aquí está, un medio de ampere por estos 10 ohms más el voltaje de A a B, que es el voltaje de Thevenin, y esto es igual a 0. Entonces tenemos aquí que es menos 7 menos, aquí este es menos 7 menos 5, tenemos acá el resultado de esto, más voltaje de A a B es igual a 0. Entonces tenemos aquí que el voltaje de A a B es igual al voltaje de Thevenin, que es igual a 12 volts. 12 volts, aquí está. Nuestro voltaje de Thevenin sería entonces 12 volts. Muy bien, habíamos dicho, aquí está nuestro voltaje de Thevenin y nos falta nuestra corriente en cortocircuito. Para ello vamos a redibujar este circuito en esta parte de aquí abajo. Espero que sí nos alcance el espacio. Aquí en esta parte de aquí abajo lo voy a redibujar. Muy bien, ya lo tenemos aquí redibujado, es exactamente el mismo circuito. Lo único que hicimos fue poner aquí en cortocircuito el nodo A y el B. Aquí lo tenemos, nodo A y B están en cortocircuito, y pues ahora simplemente podríamos resolverlo con el método de mallas, aquí haciendo 3 mallas, esta de aquí, esta de acá y esta de acá. Pero pues creo yo que es más sencillo con el método de reducción. Entonces vemos aquí que estas dos resistencias comparten el mismo nodo. Voy a renombrarlos así como estaban en el anterior. A, B, y este sigue siendo B. Muy bien, vemos aquí como estas dos resistencias van del nodo B, del nodo D al nodo B. Si se dan cuenta, el nodo A sigue siendo como el nodo B. Este nodo B, el A pues viene siendo el mismo nodo que el B, y pues va de D a B. Estas dos se conectan en el mismo punto, entonces podemos reducirlas con la suma de el inverso, la suma de los inversos de las resistencias, y así sacar la resistencia equivalente.
que en este caso sería el inverso de la suma de los inversos, más 1/10. Esto equivale a 1 sobre 10 más 30. Todo esto entre 30, que es por lo que sería divisible. Que esto nos da un total de aquí es eso, solamente 3, me equivoqué. Eso nos da un total de 30 treceavos de ohm. Y aquí a este sería el equivalente a esta resistencia. Entonces ya para redibujarlo de nuevo hay que poner aquí un segundo. Vemos que aquí nos quedaría una sola resistencia y esta fuente va de C a B ahora, suponiendo que este es el mismo nodo que B. Entonces para redibujarlo hay que poner aquí la resistencia. Aquí tenemos la primera resistencia de 6, aquí la resistencia equivalente conectadas, y nuestra fuente la voy a poner en donde mismo para no confundirnos. 18 volts más menos, aquí va conectada, y si se dan cuenta pues va conectada de este nodo a este. Aquí lo tendríamos el nodo B, todo esto sería el nodo B, este vendría siendo el equivalente al C, y por aquí tendríamos el nodo D. Esta resistencia pues es la de 12 ohms, esta es la que sacamos, que es de 30 treceavos de ohm, y esta sería la misma de 6 ohms, y pues ya la tenemos. Ya con este circuito ya podríamos calcular cuál es el sentido de las corrientes que tenemos aquí, recordando la fuente con el polo positivo en esta zona de aquí. Entonces sabemos que las corrientes irían en este sentido. En este caso es el voltaje de 18 volts que entra por aquí y se divide por partes iguales para estos dos. 18 volts, para calcular la corriente que pasa por aquí, sería los 18 volts sobre estos 12 ohms. En este sentido sería igual a 3 medios. Ahí lo tenemos, 3 medios de ampere. En este sentido. Y solamente faltaría calcular la corriente que circula en este sentido, que pues para ello es simplemente que sumar estas resistencias. Permítanme, le hago aquí un poco de zoom. Hay que sumar estas resistencias y dividirlas. Perdón, el voltaje es el mismo, 18 volts sobre esa resistencia. Para esto podemos redibujar el circuito para ya cómo quedarían sumadas. Lo voy a redibujar aquí abajito. Voy a quitarle un poco de zoom. Ahí que enfoque, ahí lo tenemos. Y para esto nos quedaría el siguiente circuito. Tendríamos aquí, esta es la de 12 ohms. Aquí sería la equivalente. Y la fuente pues la voy a poner aquí en donde mismo, no importa. Más menos. Para acá, 18 volts. Y pues la equivalente sería la suma de esta más esta, que nos daría un total de 6 por 13, 100. Permítame. Muy bien. Aquí nos quedaría, ahí nos alcanza a ver, ahí, de esta resistencia sería una resistencia de 108 treceavos de ohm. Este sería el valor de esta resistencia de aquí. Y pues tenemos aquí la corriente que circula por aquí, que ya la calculamos, que es de 3 medios de ampere. Y simplemente sería calcular esta, que sería lo voy a poner acá, los 108
treceavos. Bueno, serían los 18 volts sobre esos 108 treceavos. Y nos daría una resistencia de 13 sextos. Igual en este sentido de 13 sextos de amper. 13 sextos de amper es lo que circula en este sentido. Permítanme. Bueno, y pues viendo que entran esta corriente entra por aquí. 3 medios pues es igual a 9 sextos. Y 9 sextos más 13 sextos nos da un total de que la corriente que pasa por aquí, que viene siendo de 22 sextos de amper. 22 sextos de amper es la corriente ya sumándose, y es la corriente que sale por aquí y la corriente que le entra por acá. Entonces vamos a calcular, vamos a regresarnos a los circuitos anteriores para ir checando. Muy bien, regresándonos a los circuitos anteriores, que son los equivalentes de este que queremos. Aquí tenemos la en corto. La corriente en corto sería la corriente que va en este sentido. De A a B. De A a B sería en este sentido. En ese sentido va la corriente que queremos. Ahí está. Muy bien, entonces para ello ya tenemos aquí nuestro circuito. Hay que calcular cuánto es el equivalente a esa corriente. Para ello sabemos, sacamos aquí que la corriente de esta resistencia es de 3 medios de amper. En esta 3 medios de amper, que pues por cuestiones de lógica y de pues más que nada funcionamiento para nuestro circuito, vamos a usarlo aquí en términos de sextos, que son 3 medios equivalente a sextos, serían 9 sextos de amper. Es equivalente a 9 sextos de amper que viene por aquí. Hay que calcular ahora cuánto pasa por aquí. Sabemos que por esta resistencia pasa esta corriente que sacamos aquí, que calculamos. ¿Y dónde estaba? Aquí es la que calculamos, que son 13 sextos. 13 sextos de amper es la que pasa por aquí. 13 sextos de amper es lo que entra por aquí y aquí se divide. Para saber cuánto sale de cada uno hay que primero sacar el voltaje. Para el voltaje ya los tenemos, ¿dónde lo podemos? En esta de aquí. En esta de aquí lo podemos sacar porque este es el equivalente a estas dos, que son las que están en paralelo. Y pues simplemente hay que calcularlo de ahí. Para ello va a ser la corriente sobre la resistencia. Lo voy a poner de azul. La corriente, que son 13 sextos que circulan en este sentido. No lo había puesto, pero aquí está. 13 sextos circulan en este sentido entre esos 30 treceavos. Aquí está. Aquí 13 sextos